Bienvenidos a Con Dos Pelotas, un podcast para hablar de fútbol en Andújar. Buenas tardes, estamos aquí en Con Dos Pelotas. Hubo parón de fútbol por Semana Santa, pero en Con Dos Pelotas no paramos. Hemos traído a los tres entrenadores que han conseguido el ascenso a Primera Andaluza, respectivos campeones de su grupo. No es nada fácil ganar la Segunda Andaluza, ser campeón. Puede ser que se diga, no, los que están abajo luego ya no se juegan nada, se dejan ir. Es una liga muy rápida, 20, 21 partidos. Como no empieces bien, luego es muy difícil enderezar. Y como te descuergues, es muy difícil volver a engancharte. Es una liga que hay que estar muy bien mentalmente y sobre todo ser muy, bueno, aquí iba a decir regular, pero en 20 partidos que has jugado 10 partidos y ya estás yéndote al descanso de la primera vuelta. Es una liga muy frenética y hoy estarán con nosotros Edu Osorio, Matías Sánchez y Sergio Silva, respectivos campeones de sus grupos. Y comenzamos este primer programa con el míster del Real Jaén B, el filial del Club Lagarto. Un Real Jaén que está en segunda federación, haciendo las cosas bastante bien, que el año pasado ascendía desde tercera ref, que tiene una distancia muy grande con respecto a su filial. Está entre medias la tercera red, la división de honor, la primera andaluza y la segunda andaluza, 4 divisiones. Han conseguido recortar una, han conseguido dejar esos campos pequeños de la provincia de Jaén. No sé, creo que en el grupo todavía no queda ninguno de Albero. En el grupo 2 me consta que sí, está Sorihuela y otro más. Y vuelven a la máxima categoría del fútbol jiennense. Donde está su rival, por así decirlo, el Linares Deportivo B también, un Linares Deportivo B que está haciendo bastante bien las cosas también, luchando por entrar en esos playoffs. De conseguirlo no puede ser que se vean las caras el año que viene, un mini derby en la máxima categoría del fútbol jiennense. Pero vamos a hablar de ese cambio que ha habido en el Real Jaén, con esa cantera, con ese trabajo que se está haciendo, con ese vuelta a comenzar de un filial, a los mandos de Edu Osorio, un hombre de la casa que sabía más o menos, no, conocía perfectamente a los jugadores, cómo funcionaba el club blanco y que ha conseguido llevar al equipo a la máxima categoría de fútbol jiennense, siendo campeón con una segunda vuelta espectacular. Vamos con nuestro patrocinador, ponemos la publicidad y con todos vosotros Edu Osorio, míster del Real Jaén B. Pues está con nosotros Edu Osorio, míster del Real Jaén B, que ha conseguido el ascenso siendo campeón de ese grupo 1 de segunda andaluza. Buenas tardes, míster. Hola, muy buenas, ¿qué tal? Bueno, lo primero de todo presentarte. Has sido el jugador de Real Jaén B, tuviste también una etapa en el Linares Deportivo, Marto y Unión Deportivo Ciudad de Torredonjimeno, que ahí fue donde colgaste la bota, míster. Luego diste el salto a los banquillos, si no me confundo, en categorías inferiores del Atlético Jaén y Real Jaén, también con el Real Jaén B. Y de cadete, si no me confundo, míster, y me tienes que corregir a lo mejor, que tengo aquí los apuntes un poquillo Warripey. Y luego ya tu primer senior fue el Martos B, que fue tu primer año, ¿no?, como entrenador en un senior, y de ahí ha dado el salto este año al Real Jaén B. ¿Algo que corregir, míster? Efectivamente, todo perfecto, tanto en la etapa como jugador como en la etapa de entrenador. Todos los datos que ha dicho son correctos, así que chapó. Eres un míster bastante joven, si no me confundo, 33 años, y bueno, lo de Edu Osorio es formar jugadores, ¿no?, por tu trayectoria. Sí, así es. Al final, pues es uno de mis objetivos. Me gusta, por así decirlo, coger el perfil de gente joven. Aparte, desde primera hora, pues mis estudios han ido enfocados también a eso. Soy maestro de educación física. Además, tenemos también aunque este año la tenemos un poquito parada, una escuela de tecnificación. Es decir, lo mío creo que está bastante orientado a lo formativo. Así que nada, este año en el Jaén B, mucha gente joven, pero bueno, eso no quita que estén de sobra capacitados para conseguir todos los objetivos propuestos. ¿Cómo llegó esa oferta del filial del Real Jaén, míster? Había estado el año anterior en el Marto, te despedías de ellos, fichabas por el Real Jaén. ¿Cómo fue ese primer contacto?
Sí, hace 2 años entré en la parcela deportiva del Real Jaén Club de Fútbol, sobre todo en el fútbol base, entré de coordinador de fútbol 11 y bueno, mi labor, por así decirlo, era eso, elaborar las plantillas de toda la cantera, estar al tanto y en continua relación con los entrenadores y demás. Y bueno, lo compaginé con esa primera experiencia de senior en Marto y al acabar pues la temporada pasada, los propios directivos del Real Jaén me dijeron que tenían idea de sacar un filial propio con nombre de Real Jaén y que bueno, gracias a mi experiencia del año pasado en Marto, pues creían que era el perfil idóneo, sobre todo porque ya estaba en la casa, porque conocía a muchos jugadores jóvenes, que era la idea del club, y me ofrecieron la posibilidad de ser yo el entrenador y obviamente pues cuando estás trabajando en la casa, cuando has vivido en la casa y cuando te ofrecen la oportunidad de coger al filial, pues la verdad que ni me lo pensé, ¿no? Un reto para mí, sabía que iba a ser complicado, pero también sabía de sobra de los jugadores que podía contar y sabía que el objetivo era ascender y así se lo trasladé a los jugadores desde el primer momento, a la directiva y bueno, unos cuantos meses después pues ya hemos logrado el objetivo, así que muy contento en todos los sentidos. Le decía a los compañeros de Jaén hoy, cuando ganasteis el último partido de liga, ¿no? Que no había dudado nunca de cogerte el proyecto y que sabías que ibas a luchar y conseguir ese ascenso. Cuando llega ese momento de planificar la temporada, ¿qué forma de trabajo? Porque claro, no es lo mismo un equipo senior, ¿no? En segunda andaluza, donde tienen que tirar de jugadores que sean de la zona, cercanos, que un filial, ¿no? Y más el filial del Real Jaén. Que no es no es cualquier filial, sin desmerecer al resto, ¿no, mister? ¿Qué forma de trabajo hay a la hora de buscar a los jugadores? ¿Qué peso tiene el mister a la hora de decidir esos jugadores? Y por el contrario, hacer un equipo más profesional, hay gente que se encarga de buscar ciertos perfiles. ¿Cómo se trabaja en el Real Jaén? Bueno, la verdad que obviamente somos muy agradecidos de pertenecer al Real Jaén porque al final todo el mundo, prácticamente todo el mundo quiere jugar en el Real Jaén, independientemente de si es el primer equipo, un infantil o en este caso el filial. Entonces, el poder de atracción que tiene el Real Jaén siempre es superior a cualquier otro club de la provincia. Eso en primer lugar. En segundo lugar, creo que el club apostó por mí porque también, pues bueno, como hemos dicho, he estado muchos años en la etapa formativa, había muchos jugadores que yo ya lo había tenido en la época del juvenil, que venían del RUS y aparte también pues otros cuantos del Marto. Entonces, bueno, primero por el caché y por la imagen que tiene el Real Jaén y segundo por el conocimiento de la categoría, de todos los jugadores jóvenes con proyección que hay en la provincia, me puse en contacto con ellos y al final, pues bueno, un entrenador joven que siempre ha tenido esa empatía, ¿no? Con ese perfil de jugador joven, pues quizá a ellos les atrae más y creo que también que es inevitable por mi manera de entender el fútbol. Creo que siempre que se puede o una de mis principales objetivos en este caso es proponer un estilo de juego atractivo, ser poseedores, dominadores de la mayor parte del tiempo de juego y en ese sentido, pues bueno, a los jugadores sí que es verdad que les gusta esa manera de entender el fútbol y a la hora de poder realizar esos fichajes ha sido más fácil, ¿no? Pero sí que es verdad que hay muchísimo trabajo detrás de toda la parcela deportiva del Real Jaén, de la coordinación, de también entrenadores que al final estamos echando una mano continua en el club. Al final es un cúmulo de cosas, ¿no? Pero bueno, se ha hecho una base muy buena, ya no solo en el filial de cara al año que viene, sino también en categorías inferiores como en Liga Nacional, Juvenil B, incluso algún otro ascenso en categoría de infantil. Es decir, se está trabajando la cantera en todos los sentidos y en todas las categorías. No, es la singularidad, ¿no? Del filial. No solo se trabaja en el primer equipo, aunque sea el Real Jaén B, ¿no? Sino en todo lo que hay por debajo y con la idea de que también ese jugador acabe llegando arriba, ¿no, mister? Así es, al final el objetivo del club es crecer como institución, crecer, que el primer equipo esté en las categorías superiores y consecuentemente pues que la cantera también evolucione y que crezca. La mejor manera de crecer es haciendo las cosas bien, teniendo a los mejores jugadores y sobre todo una vez que los tienes pues hacerlos sentir como en casa, tratarlos bien, darle esos entrenamientos adecuados, que los entrenadores pues sean capaces de transmitirles su idea, que se formen tanto deportivamente como
socialmente y como he dicho, ¿no? Para el Real Jaén es fundamental que la cantera pues vuelva a recuperar lo que anteriormente había sido y que se encuentre en una de las mejores canteras a nivel nacional, porque no tengo ninguna duda de que si seguimos trabajando en esta línea y seguimos haciendo las cosas bien, cuestión de años volveremos a estar donde un día estuvimos. Cuando llegaba ya la pretemporada, Mister, fue espectacular, 6 victorias de 6. Ahí ya nunca había escondido, ¿no?, tu idea de conseguir ese ascenso. Ahí se te disiparon las dudas o mirando el grupo 1, ¿no?, con el Atlético Mengíbar, los Villares que habían estado el año anterior luchando, Atlético Jamilena que llegaba nuevo con el fichaje de renombre. Pensabas que no iba a ser tan fácil, porque lo malo que tiene esta segunda andaluza que son 20 partidos en vuestro grupo y es un visto y no visto, ¿no, Mister? Yo cuando conozco la categoría de ya 2 años, yo sabía que iba a ser un reto súper difícil, por lo que has dicho, porque hay equipos históricos, porque hay que adaptarse día tras día, semana tras semana a contextos de campo y de partidos muy complicados. Y para mí o para nosotros era un reto, pero yo también sabía perfectamente de lo que el cuerpo técnico era capaz de transmitir a los jugadores, una idea que teníamos desde el principio, y luego segundo, la capacidad y las cualidades tanto técnicas como tácticas como físicas que tenían los jugadores. Entonces yo se lo he dicho a ellos desde el primer día, no me voy a esconder, que el objetivo era ascender y que yo tenía claro al 100% que íbamos a ascender sí o sí. Y bueno, al final lo que he dicho en otras ocasiones, cuando se trabaja, cuando se cree y cuando se tiene ilusión por un reto y se tiene las capacidades, obviamente, pues las cosas salen, ¿no? Y así ha sido. Y a pesar de que ha sido súper difícil, sobre todo también por la trayectoria en la que se ha dado la temporada, al final siempre detrás de Jamilena, que ha sido un rival pues muy costoso, pero bueno, con trabajo, con esfuerzo, hemos hecho una segunda vuelta de 10, porque no se puede decir de otra manera. Hemos conseguido quedar campeones y evitar también esos playoffs, que al final pues es muy complicado jugar este tipo de eliminatorias, porque el aspecto emocional es fundamental y bueno, hemos conseguido ascender como primero en el campeonato regular de liga y súper contentos. Hablabas de esa segunda vuelta, Mister, que ha sido espectacular. Solo un empate frente al Atlético Jamilena, que ha sido ese rival duro, ¿no? Solo 2 goles en contra, uno de ellos el Atlético Jamilena y el otro el Atlético Mengíbar, Mister. ¿Dónde fue ese cambio de ese Real Jaén de la primera vuelta a la segunda vuelta? Es espectacular. ¿Qué cambio? ¿El equipo se había adaptado más a lo que querías? ¿La llegada de CD fue determinante? ¿Dónde estuvo ese cambio, Mister, para esa vuelta de 10? Pues la verdad que te voy a decir que creo que ha sido dos cosas. Primero, el trabajo y el tiempo. Soy partidario que en un proyecto nuevo pues siempre se requiere tiempo y cuando el trabajo está, pues es cuestión de que florezca, ¿no? Me pasó también el año pasado en Martos, que no se vio trasladado, representado a nivel de puntos porque quedamos en última posición, pero sí que es verdad que en la Copa Subdelegados llegamos hasta las semifinales compitiendo a un muy buen nivel. Entonces cuando hay trabajo las cosas salen. Y luego la llegada de Zeidi, al final es un jugador de superior categoría, es un jugador desequilibrante y que a nivel ofensivo pues ya sabemos a día de hoy que lo más complicado en el fútbol es hacer gol y Zeidi lo tiene. Una racha goleadora espectacular, se ha proclamado máximo goleador de la categoría, incluso con 7 u 8 jornadas menos por disputar, pero ya no solo a nivel de Zeidi, sino a nivel defensivo en todas las líneas, tanto la presión de los delanteros, la estructura defensiva, la organización ofensiva de la parcela medio centro, la defensa, los 2 porteros que tenemos, que también pues han sido fundamentales. Ha sido un conjunto, ¿no? El tener esos datos, porque al final cuando tú tienes esa estadística no solo te basas en un jugador en la parte ofensiva ni en la defensiva, tiene que ser un grupo y no solo los 11 que juegan, sino los 18 que van convocados y los 22 y 23 jugadores que estamos toda la semana entrenando diariamente. Entonces es un conjunto de varias cosas, pero sí que es verdad que el tiempo es fundamental.
Hay que destacar, ¿no, mister, esa fortaleza atrás, ¿no? Solo 9 goles en contra, pero bueno, como somos aquí aficionados de la provincia, estamos siempre en contacto con más aficionados, el Real Jaén, como no, tiene muchos, y nuestros compañeros de La Tasquilla, otro podcast del equipo de la capital, nos trasladaban una pregunta que querían hacerle a usted, mister, y era hablando de este jugador, ¿no? De Seydi, ¿cuándo cree usted que estará preparado para el primer equipo? Bueno, es la gran pregunta, ¿no? de este año. Es un jugador diferencial, sobre todo para la categoría en la que estamos. Yo no tengo ninguna duda de que es un jugador de superior categoría. Tampoco sé decirte cuál es su sitio idóneo. Lo que sí está claro es que hay que tratarlo bien, hay que darle continuidad, tiene que jugar sí o sí, independientemente de donde sea. Está claro que hay muchísima diferencia entre un equipo de segunda ref y un equipo de segunda provincial. Y las categorías al final están por algo. Si no podemos darle continuidad de momento en ese primer equipo, tenemos la suerte de tener muchísimos equipos en otras categorías, en una división de honor, incluso equipos de tercera división. Creo que puede ser un escaparate perfecto para Seydi, pero para mí lo más importante es que tenga minutos, independientemente de donde sea, que siga creciendo como jugador, que siga metiendo goles, porque es lo que he dicho, las cualidades las tiene y que tiene que crecer a nivel deportivo. También viene de un contexto totalmente distinto, viene de jugar en Bulgaria, el fútbol español es más complicado, siempre hay más nivel. Y como he dicho, ¿no? La segunda andaluza y la primera andaluza se le quedan pequeñas. Yo creo que habrá que darle una oportunidad a todos los equipos de la provincia, tanto que estén en división de honor como que estén en tercera división. Puede ser un escaparate idóneo para Seydi la próxima temporada y sobre todo, pues lo que he dicho, ¿no? Que sea ese trampolín para quizá el primer equipo en los próximos años. Hablábamos del arrope, ¿no? Del club hacia su filial y de cómo se estaba trabajando para en unos años volver a ser esa cantera del Real Jaén que tan buenos tiempos tuvo. Prueba de ello, ¿no, mister? Esa última jornada, ¿no? Donde se le abrió el estadio La Victoria al filial para jugar ese partido ante el Valdepeña. No era el primer partido que habían jugado ya este año, habían jugado también contra el Villagordo, donde ganaron 6-0 allí en La Victoria. Contentos los chavales, ¿no? De poder pisar ese estadio, ¿no, mister? Como un premio. Sí, obviamente. Al final es lo más parecido a verse, entre comillas, profesional con esa edad en esas categorías. El club está apostando absolutamente por la cantera, hay muchísimo trabajo detrás y ya no solo el trabajo, ¿no? Sino cómo nos están cuidando a todos los trabajadores que estamos en el día a día aquí. Y en cuanto se planteó la posibilidad de poder jugar el último partido aquí, todos los trabajadores del club, toda la dirección, absolutamente todos los empleados dijeron que no habría ningún tipo de problema, que ellos iban a trabajar como si fuese un partido más del primer equipo y así fue, ¿no? Todos los accesos controlados, fotógrafos, recoge pelotas también de jugadores de la cantera, toda la directiva, acreditaciones, prensa. Fue un espectáculo para poner broche a una temporada perfecta y en un club, pues lo que has dicho, ¿no? Que está creciendo a pasos agigantados y como he dicho, muy muy orgulloso de pertenecer a este club, de que nos cuiden de la manera que nos están cuidando y sobre todo al final los beneficiosos en este caso son los chavales porque vivieron una experiencia inolvidable, así que en todos los sentidos, pues muy contentos. Anunciaba el club la llegada de Ramiro García, ¿no? Como responsable de la metodología de cantera, mister. Entiendo que es a la hora de igualar, ¿no? Patrones, independientemente de la categoría y de la división en la que se encuentre cada equipo, que haya como, por así decirlo, una forma común, ¿no? Sí, está claro. Nosotros seguimos buscando crecer, como te he dicho anteriormente. Estamos trabajando en numerosas parcelas deportivas dentro de fútbol base y una vez que tenemos un poco aceptadas las categorías, la idea era introducir un departamento, un apartado, un área de metodología que a mejor figura que Rami. Viene de una experiencia inolvidable también o en Almería, de lo más parecido al fútbol profesional y seguro que nos va a aportar muchísimas cosas, ¿no? Al final la idea es establecer una metodología ya no solo de juego, sino de trabajo diario, estructura de entrenamiento, estructuras semanales, de microciclo, de mesociclo, en definitiva eso, darle un saltito más de calidad a la cantera, que estoy seguro pues que si todos remamos en la misma dirección, obviamente los resultados saldrán solos.
Por hacer la comparación, ¿no, Mister, con otros filiales, ¿no? Y como no, el eterno rival, que es ahora mismo la cantera, el filial que está más alto, el Linares Deportivo, que está en esa primera andaluza luchando por los playoffs. La diferencia de este Real Jaén, Mister, es que tenéis una media de edad, 21,5 años, si no me confundo. Un equipo ya rejuvenecido, por así decirlo, ¿no? Con chavales jóvenes. El Linares Deportivo consiguió el ascenso el año pasado con una media mucho más mayor y están en ese proceso de rejuvenecimiento. Pero no solo contáis con los chavales del filial del Real Jaén B Senior, ¿no? Sino también tenéis varios jugadores seguidos por la provincia, si no me confundo, ¿no, Mister? Sí, por supuesto. Nosotros crecer como club y crecer en categoría lo entendemos y de la mano para servir al primer equipo. Al final es fundamental para nosotros tener los mejores jugadores jóvenes, pero tenerlos jóvenes para eso, para nutrir al primer equipo. Sabemos que es muy complicado, pero si tú tienes todos los jugadores jóvenes buenos de la provincia, será mucho más fácil. Entonces, en ese sentido, sí que es verdad que nuestro filtro pasa por esa gente joven, por esa gente sub-23, por esa gente que acaba el año de juvenil y es su primer año de senior. Tenemos también un área de scouting a nivel provincial que le estamos haciendo seguimiento a todo ese tipo de jugadores y obviamente pues todos esos jugadores con proyección los queremos para tenerlos en el club. Si no es para nutrir al primer equipo, que como he dicho anteriormente, el principal objetivo, tenemos un filial que poco a poco va creciendo, porque al final también los jugadores cambian y crecen de un año para otro y los tenemos que tener en nuestra fila por si destacan, que nos aprovechemos de ellos, ¿no? Y así es. Hay muchísimos jugadores que a día de hoy pues todavía no pueden contar con minutos en segunda ref y han sido cedidos a equipos de tercera que están teniendo esa continuidad de minutos, como he dicho anteriormente con Zeidi, que es el objetivo para en los próximos años, ¿por qué no? Nutrir a nuestro primer equipo, que es el objetivo. Aquí en Andújar, ¿no? Ya estuvo en el triangular que se hizo en Navidad. Tenemos el caso, ¿no?, de José Carlos Crespo, que llegó cedido por el Real Jaén B. Por el Real Jaén B, ¿no? Estuve en el Torre Perogil y vino aquí buscando esos minutos. Un jugador determinante, ¿no?, en esta primera andaluza, sobre todo en esta última jornada aquí en Andújar, Mister. Supongo que también seguimiento, ¿no?, sobre este jugador, ¿no? Sí, por supuesto. Al final son muchos los jugadores, como te he dicho, a los que estamos siguiendo. Estamos siguiendo a jugadores de otros clubes, pues obviamente a los nuestros que están cedidos los estamos siguiendo con especial hincapié, ¿no? El caso de José Carlos, sabíamos que era un reto complicado porque al final pasar de un juvenil a tercera división nunca es fácil, pero las condiciones las tiene, solo hay que tener esa continuidad. En Torre Perogil, por circunstancias, no han tenido esa continuidad, buscó la salida en el Liturgi y lo hemos visto muchísimas veces que está siendo una parte o está siendo una pieza fundamental para el equipo y nosotros súper contentos porque al final si crece como equipo va a crecer también individualmente y para nuestro interés es lo mejor posible, ¿no? Y ahora ya, para despedirnos, Mister, toca la Copa Subdelegado. Es una buena vara de medir, ¿no, Mister? Pues, de esta plantilla que ha hecho una temporada espectacular en segunda provincial. Hay que pasar primero esa fase de grupos, ¿no? Pero si todo sale como se espera, se medirán con equipos ya de primera andaluza. Es una buena vara de medir, ¿no?, para ver de cara al año que viene o también, ¿por qué no?, luchar por ganarla. Sí, nosotros tenemos mucha ilusión, prácticamente el ascenso lo hemos olvidado ya, hay que seguir trabajando en esta temporada y ahora viene la Copa, también queremos hacer un muy buen papel para poner ese broche final a una temporada magnífica. Sabemos la dificultad porque, bueno, es una fase de grupos, son equipos complicados, son partidos a ida y vuelta, pero bueno, intentaremos afrontarlo de la mejor manera posible, recuperar el estado de ánimo a los chavales, que vuelvan a sentir esa motivación por conseguir objetivos y una vez que pasemos, si es posible, esa fase de grupos, ver dónde está nuestro límite, ¿no? Nos enfrentaríamos a equipos de superior categoría y para también pues saber de tú a tú dónde está el Real Jaén B en esta temporada y si hay mucha diferencia con respecto a esos equipos que están en superior categoría. Así que para nosotros es un reto y, como te he dicho, súper motivado para intentar acabar un año que lo hemos empezado de lujo, pues de la mejor manera posible. Y ya la última, Mister, y nos despedimos. ¿Se ha hablado ya de renovación o todavía se va a esperar a disputar esa Copa Subdelegado?
Vamos a esperar que acabe la temporada porque todavía quedan muchos objetivos pendientes. Vamos a disfrutar también, que muchas veces disfrutamos poco de los objetivos que conseguimos. Creo que es fundamental saber eso, ser capaces y ser conscientes de todo lo que hemos logrado, que ha sido un paso muy importante y que no ha sido nada fácil. Y luego cuando acabe la temporada pues nos sentaremos con el club y al final obviamente buscaremos lo mejor tanto para el equipo en primera provincial como para el Real Jaén. Pues muchas gracias por estar con nosotros, les deseamos mucha suerte en esa Copa a su delegado, enhorabuena por el temporadón que han hecho. Y aquí en Andújar estamos luchando en esos playoffs de ascenso por subir a División de Honor y por qué no ver a Seidi vestido de colores azulgrana. Pues muchísimas gracias, muchísima suerte, os seguiremos desde cerca y aquí tenéis vuestra casa para lo que necesitéis. Cerramos el primero de estas 3 entrevistas de hoy, no olvidéis suscribirse al canal de YouTube, darle me gusta y ahora con todos vosotros nos seguirá Sergio Silva, míster del Campillo del Río.